Soy un profesional y que quiero mucho a mi institución, a mi equipo, a mi ciudad. El fútbol no se hizo para sufrir, se hizo para disfrutar y yo no lo puedo disfrutar. Un barril de estiércol, que hay cerecitas, hay que irlas buscando porque cuando las agarras, qué ricas saben. Pues un ancla, se acuerden de que tenemos que ser perros para recuperar la pelota. Y si algún vano y amargado ahorita me empieza a sumar puntos, sí soy capaz de mentarle la madre. No, ni lo invierto en coches ni te voy a decir en qué lo invierto. Los más humildes son los primeros siempre. Con esa humildad se tiene que trabajar y con esa humildad se tiene que vivir. El Club Puebla ha tenido una historia llena de contrastes, un carrusel de sentimientos y un vaivén de emociones. Fundado en 1944, ha tenido momentos gloriosos. Campeón en la 82-83. En la 89-90. Y conquistador de la CONCACAF en el año de 1991 bajo el liderazgo de Manuel Lapuente, tras ganar 4-2 en el global, logrando así un trofeo más para sus vitrinas. Sin embargo, entre los años 90 y principios de los 2000, el club vivió una era oscura de cambios de colores, ventas y hasta un descenso. En ese caos apareció un personaje que nadie esperaba, sin haber sido futbolista, sin reflectores, pero con alma camotera, José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Esta es la historia del técnico más pintoresco, polémico y para muchos el más querido que ha tenido el Puebla, el Chelis y su franja. De esta forma quedando título de este video, así fue el Puebla de José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Comenzamos con el video de una vez. Después del cambio de colores de la franja por los hermanos Abet en la temporada 1995-1996, con el apodo de los ejecutivos y con resultados no tan favorables, salvo una semifinal aislada en el invierno de 1996, Francisco Bernat en 1998 adquirió el equipo del Puebla. Sin embargo, no pudieron darle la vuelta a la situación y descendieron a la Primera División A. Y que lamentablemente tiene que pasar así, que un equipo gana y otro equipo pierde, y nos da tristeza que el Puebla, un equipo de una tremenda tradición, tenga que pasar por este momento verdaderamente doloroso. Y ahí adquirieron la franquicia del recién ascendido Unión de Curtidores para mantenerse en la ciudad y Primera División, a pesar de no haber sido futbolista profesional después de un viaje a la Copa del Mundo de 1998, ya con experiencia en la dirección técnica, puntualmente en la tercera división de nuestro país, con los superiores de Atlixco. José Luis Sánchez Solá ingresó a trabajar en las filas del Puebla de la Franja en el área de fuerzas básicas un 31 de octubre de 1998, de la mano de Gustavo Moscoso, que también era otro personaje involucrado en ese proyecto. El de Moscoso, Paco lo abre y en el organigrama, abajo de él, pone un cuadrito y le dice, y pone Chelis. Y le dice a Gustavo, yo agarro el tuyo siempre y cuando aceptes. A la postre, después de la salida de Moscoso para ser auxiliar de Miguel Mejía Barón, José Luis pasó a ser una especie de coordinador de fuerzas básicas, con todo y que José Luis Arce era el nuevo director. Sánchez Solá, mediante los negocios propios que poseía, ponía de su bolsa para que estas categorías pudieran subsistir, ya que Paco Bernat no cubría esa parte. Entonces, poco a poco José Luis fue tomando el poder hasta convertirse oficialmente en el director de fuerzas básicas. José Luis Arce, acabo de meter la lana, pues fui agarrando el poder. Hasta que me hice coordinador yo, me hice director de fuerzas básicas. Para el año 2005, precisamente en el torneo clausura, la franja estaba en graves problemas porcentuales después de venir arrastrando terribles campañas. El equipo dirigido por Roberto Saporiti, aquel torneo hizo apenas 16 unidades en las 17 jornadas del campeonato de Primera División, consumando oficialmente su descenso a la Primera División A en un duelo correspondiente a la jornada 16. Después de caer como visitante 2-1 ante su máximo rival deportivamente hablando, los Tiburones Rojos de Veracruz. Para el segundo semestre del 2005, en la categoría de plata de nuestro balompié, Puebla conformó una nueva directiva con Emilio Maurer como asesor y se nombró al legendario Jorge El Mortero Aravena como entrenador. Ese semestre, el Puebla hizo 33 puntos, culminando en el tercer lugar general, llegando a la final ante Cruz Azul Oaxaca, en la ida empatando 1-1 en el Cuauhtémoc y en la vuelta ganando por la mínima para consagrarse con el título de la Apertura 2005. Puebla es campeón de Liga de la Apertura 2005. El Puebla de Maurer, el
Puebla de Bernard, el Puebla es campeón. En la siguiente campaña, ya con medio boleto a Primera División, traerían como asesor a una figura mundial de la talla de César Luis Menotti. Sin embargo, entre distintos desfiles de técnicos y un funcionamiento irregular, los enfranjados culminarían últimos de ese torneo, pero con un margen importante de semanas para preparar la gran final de ascenso ante los Gallos Blancos de Querétaro. Y sí, también el buen Chelis estuvo ahí. 21 días con el señor Menotti, un solo partido de preparación en Argentina, un solo partido. Desafortunadamente para los poblanos, la espera debía continuar para su regreso a la Primera División. Querétaro en la ida. Durán, tiro, gol. Arriba y a la izquierda. Y en la vuelta superó a los camoteros. Siendo los albiazules el nuevo equipo de la Primera División para el año futbolístico 2006-2007. Previo a la apertura 2006, Paco Bernat, exactamente en el extinto draft, decidió vender al equipo ya que no podía sostener más a la escuadra económicamente, siendo el comprador de la franquicia los Tiburones Rojos de Veracruz al no tener un equipo en la Primera División A, dándose esta adquisición ya que anteriormente la Federación Mexicana de Fútbol obligaba a los conjuntos participantes en Primera División a tener un equipo filial en la División de Plata, cerrándose esta venta durante el horario matutino del draft. A todos los equipos les obligaban a tener un equipo en Liga de Ascenso de Primera División. Veracruz no tenía y nos compra el equipo. Veracruz a las 10 de la mañana nos compra. Bucetich era el entrenador, pero sin jugadores. Después de colocar a todos los jugadores activos de la nómina en el horario vespertino, la federación se dio cuenta que la mayoría de los equipos se encontraban vendiendo sus franquicias al mejor postor, y para frenar esto, la bendita federación sacó franquicias a pago de 24 meses para que de esta forma la mayoría de sus escuadras de la Primera A no tuvieran que andar desapareciendo o cambiando de sede. De esta forma el Veracruz le regresó su franquicia a Puebla y así la franja volvía a tener equipo en la Primera División A. Y Veracruz regresa a la mesa y nos dice, ¿saben qué? Aquí está su equipo. Muchas gracias. Sin jugadores. Ya no teníamos jugadores, güey. Y teníamos el equipo. Con una prórroga de una semana para volver a rearmar el equipo, en su mayoría con futbolistas que buscaban una oportunidad de consolidarse en el fútbol profesional y sumándose a dos foráneos permitidos, extranjeros como Álvaro La Bola González y el ya conocido Jorge Damián el Ruso Samogildi, junto con su inusual historia. Y el caso está que Menotti me dice, el único que juega fútbol de los 22 es el de las Greñas. Me quedó grabado, nada más podías jugar con 2 extranjeros. Y a 4 días de inaugurar, con un recomendado, un amigo del Ruso, que le digo, ¿tienes el teléfono del Ruso? Sí, ven. Llegó, ya sabes, cómo es alzado, cómo es, no crecido. Ahí en la tribuna, y seguía al 8 por todos lados, me veía, sabía cómo estaba yo, alerta al pinche número 8, ¿no? Y pues al final terminó el partido, me acerco con él y me dijo, preséntate el lunes, güey. Eso fue un sábado, preséntate el lunes a entrenar, ya estás firmado, me dijo. Y el lunes me presenté, yo no podía creer. Redondeaban el plantel de cara a la apertura 2006, donde ahora sí, Chelis recibía su oportunidad y sería el encargado de comandar el barco enfranjado. Había estado conmigo del 98 al 2005, que no habían tenido chance de debutar, que ahí estaba para debutar, que ya trabajaban en DHL, por decirte, ya trabajaban en empresas. Me agrupo a eso, los invito. El equipo del Calvo Pintoresco comenzó una nueva temporada en la Primera División A con la intención de poco a poco ir construyendo un conjunto para mantenerse en esta división, consolidar futbolistas y buscar el ascenso de vuelta donde pertenecía este conjunto. Chelis tuvo un debut irregular en el mencionado Apertura 2006, primero empatando en el Cuauhtémoc 3-3 ante el conjunto de los Lobos WAP, esto en la jornada 1, en la jornada 2 perdiendo 2-1 ante Monterrey A, filial de los Rayados, y dándose el despegue definitivo de los enfranjados en la jornada 3 ante el Tampico Madero, venciendo los 2-0, y ahí la franja no volvería a conocer la derrota, sumando victorias y empates hasta la jornada 12, donde cayeron 1-0 ante los Académicos del Atlas. Esto no afectó a su buena racha, teniendo un buen cierre de torneo donde lograron hacer 33 puntos en los 17 compromisos disputados, culminando sublíderes de aquel campeonato. En los cuartos de final se midieron a los Tiburones Rojos de Coatzacoalcos, filial del Veracruz. En la ida en el Puerto, 2-2, Jarochos y Poblanos empataron. Puebla sentía que tenía la victoria en sus manos, pero en la última jugada del partido, Pablo Granoche de nueva cuenta aparece para marcar el empate a 2 definitivo. Para el duelo de vuelta, en casa, el cuadro del Angelópolis pudo resolverlo 3-1, accediendo así a las semifinales del torneo. Javier Robles toca para el Bola González, que tira y la mete con boleto a las semifinales. El siguiente rival de la franja era el equipo de Cruz Azul Hidalgo. En el duelo de ida, los camoteros sufrieron un draw descalabro, 2-0 en el 10 de diciembre de Ciudad Cooperativa o Cruz Azulandia.
Para el cotejo de regreso, si bien era un panorama adverso, el marcador era remontable con un 2-0 la franja, de esta forma avanzando a la final gracias a la posición en la tabla para lograr obtener medio boleto. Este llegó en el segundo tiempo con esta jugada por la izquierda, pelota que queda a merced de Sergio Rosas, que no la piensa dos veces. Para lograr obtener el medio boleto a Primera División, tendrían que enfrentarse a los Petroleros de Salamanca, quienes hayan culminado líderes generales en ese torneo, empatados en puntos con los del Angelópolis, pero por diferencia de goles ellos, situándose en el primer puesto, el 1 contra el 2, comenzando el primer partido de la final en el Cuauhtémoc, un 14 de diciembre de 2006, en punto de las 8:30 de la noche. La franja y los guanajuatenses culminaron el primer cotejo con tablas en el marcador 1-1. Poblano, aquí está la recuperación en la salida de Salamanca del Puebla, viene la jugada, el tiro, gol. Para la vuelta 3 días después, la franja se metió al Olímpico sección 24 de Salamanca, Guanajuato, un 17 de diciembre de 2006, donde después de un empate agónico 2-2 de los que vestían de tinto, Se le entrega al Bochas Domínguez, cambiado de banda, buen servicio, Vejines, la baja, Vejines del empate. el compromiso se fue a la tanda de penales, alargándose hasta la muerte súbita, donde después de que el ruso Samogildi convirtió el séptimo penal y Adrián Domínguez volara su cobro, el Puebla era campeón de la Apertura 2006 y obtenía el medio boleto para aspirar al ascenso a Primera División 6 meses después. Aquí se levanta el trofeo de campeón de la Apertura 2006 de la Primera División A del fútbol mexicano. En el Clausura 2007, el rendimiento de los dirigidos por Sánchez Solá no desentonó de lo realizado en el torneo anterior. Otra vez culminaba sublíder en el torneo regular, pero ahora con 36 puntos y solo por detrás de los Dorados de Culiacán. La franja comenzó la búsqueda del bicampeonato y matar dos pájaros de un tiro con el objetivo de lograr el ascenso directo. Puebla, en los cuartos de final, se midió a Pumas Morelos venciendo a la filial de los de Azul y Oro en la ida 3-2 como visitantes y en la vuelta empatando 1-1 en el Cuauhtémoc para avanzar a las semifinales. El León de Sergio Bueno sería el siguiente rival de los camoteros. El primer duelo de los 180 se disputaba en el Nou Camp de León con una victoria 2-0 del equipo Panza Verde, un escenario similar que el del torneo anterior se tenía en esta misma instancia con la esperanza de poder darlo vuelta. Sin embargo, esto no aconteció y después de un empate 3-3, la posibilidad del ascenso directo se esfumó. Nada más el equipo de Puebla porque venía de nueva cuenta el equipo de León y con Claudio Vázquez, teniendo que esperar a su rival en la final de ascenso que saldría del ya mencionado León y los Dorados de Culiacán, donde los sinaloenses saldrían campeones de ese torneo. En la final que definiría el equipo que ascendería a Primera División después del lugar que dejó Querétaro, comenzaría con su primer episodio en el Carlos González y González, donde después de un disputado encuentro, Culichis y Poblanos firmarían un empate 1-1 en la pecera. El centro Casartelli, ¡rebote, gol! Para el segundo y definitorio episodio, en un coloso de las maravillas a reventar, un 26 de mayo de 2007, José Luis Sánchez Solá mandó el siguiente 11 que buscaba el ascenso a Primera División. En la portería Jorge Villalpando, línea de 3 con Joaquín Velázquez, Ricardo Jiménez y Javier Robles en la defensa. Por los costados serían por derecha Orlando Rincón y por izquierda Sergio El Cherokee Pérez. En el medio campo una doble contención con Luis Miguel Noriega y Jorge Damián el ruso Samogildi. Y al frente Sergio El Zamba Rosas por izquierda, por derecha Hugo Ruiz y como eje del ataque Álvaro El Bola González. Dando inicio al duelo de vuelta a las 2 de la tarde, rápidamente la franja se mostró superior al equipo del Gran Pez. Después de esa mayor insistencia, al minuto 7, mediante un centro del ruso Samogildi y una pésima marca de la saga Culichi, el uruguayo González aprovechó y remató seco en el área para abrir el marcador 1-0 e irse con ventaja en el global 2-1. Durante los siguientes minutos, el dominio poblano siguió manifestándose y al minuto 26 después de un trazo largo que mediante el juego directo la bola González bajó el esférico y a la segunda jugada apareció Hugo Ruiz para simplemente definir con un pase a la red. Como lo dijo Luis Castillo en su relato, el Puebla ya lo ganaba 2-0, 3-1 en el global y acariciaba la Primera División. Y ahí los enfranjados se relajaron un poco y al minuto 33 después de una desatención defensiva llegó el descuento sinaloense producto de Mario Padilla, 2-1 el marcador y 3-2 el global. El Gran Pez aún tenía vida. El pase a la red. Está cortando
El tiempo transcurrió, se volvió un partido más físico y trabado cuando parecía que así nos iríamos al descanso, posterior a un despeje de Jorge Villalpando y otro mal fildeo de la defensa de Sinaloa. Hugo Ruiz sirvió para Álvaro el Bola González, que definió de primera categoría como si se tratase del mismísimo Enzo Francescoli para aumentar la diferencia en el marcador 3-1 y 4-2 en el global. La franja estaba a un paso de regresar al máximo circuito. En la parte complementaria, los camoteros seguían con el dominio de la esférica y con algunas aproximaciones en el marco de Tomás de León. A 5 minutos del final, en una acción aislada, Padilla se avivó y Lucas Silva se sacó un último recurso para ponerle drama a la situación. El segundo de los dirigidos por Hugo Fernández, 3-2 y 4-3 en el global. La franja, los 4 minutos restantes, más el agregado, supo sufrir. De hecho, casi convierte el cuarto que sentenciaba todo. Sin embargo, el arquero Culichi reaccionó de gran forma ante los embates. Y sin más tiempo en el cronómetro, Armando Archundia dio el silbatazo final. El Puebla de la franja, es de primera división. El equipo camotero volvía a la máxima categoría del balompié mexicano, tras 2 años después de militar en la primera división A. La mejor, ustedes lo pueden ver, lleno total. Esta plaza merecía primera división, aquí la tenemos. El regreso a primera división para los poblanos en el Apertura 2007 vino acompañado de refuerzos como Fabián Peña, Jaime Durán, Alejandro Berber, Guadalupe Martínez, Adrián Sánchez, Mario Ortiz, Jair García, Walter Vilches, Juan Quiroga y Mateo Figoli. Además de la aparición de Emilio Maurer como asesor deportivo, los Chelis Boys tenían un solo objetivo: hacer la mayor cantidad de puntos posibles para evitar la quema del descenso. Este equipo es de primera, que se ha conformado un grupo de primera, que la afición es de primera y que esperamos darle un espectáculo de primera y unos resultados que vayan de acuerdo a la categoría y a la historia de este equipo. Para la jornada 1, el reestreno de la franja en el máximo circuito se dio frente a nada más y nada menos que el América, un domingo 5 de agosto de 2007, en un horario no habitual para los camoteros, de 7 de la noche, donde igualaron 0-0 ante los de Cuapa. Las siguientes jornadas el equipo de Chelis sufrió 3 descalabros de forma consecutiva y un empate, esperando la jornada 6 para conseguir su primera victoria, al vencer como local en el Cuauhtémoc, un domingo 2 de septiembre en punto de las 4 de la tarde, a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 3-0. De ahí ese mismo mes se daría la salida de Emilio Maurer de la institución, pero el Puebla consiguió victorias importantes en casa ante el Atlas en la jornada 8, 1-0. La cobertura de la plaga, vendría el cobro de tiro de esquina, remate. Y contra Tigres en la jornada 10, 3-0. Tiro de esquina, el balón que vino pasado, aquí estaba gol. Y como visitante ante el San Luis en la jornada 11, repitiéndole la dosis de la fecha anterior, 3-0. Ese sería el último cotejo de los del Angelópolis, sumando de a 3, culminando este torneo en el lugar número 14 con 17 unidades, un panorama difícil de cara a la siguiente campaña, ya que se situaban últimos del porcentaje, por debajo de Tecos, Tigres y Veracruz, como las escuadras involucradas. Sale Villalpando, va a ser el tercero, tiro. Para el torneo Clausura 2008, el que definiría el descenso, los enfranjados comenzaban 10 puntos por debajo del Veracruz en la tabla de cocientes, quienes el campeonato anterior habían sumado 18 puntos, asumiendo el mano a mano con los tiburones, reforzándose con el combo Jaguar. Desde la selva llegaban Gilberto Mora, Felipe Ayala, Javier Cámpora y Melvin Brown, sumando al plantel que ya tenían del torneo pasado. Y el Puebla llevaba 10 puntos de desventaja contra el Veracruz peleando el descenso, faltando un torneo, güey. Y dices, oye, no manches, ay, vamos a Puebla con el pinche loco de Chelis. Te fuiste a Puebla, el mejor, me encanta ese profe. Chelis. Comenzarían las primeras 3 jornadas empatando y conociendo la victoria en la jornada 4 al imponerse a domicilio 1-0 al equipo de los Jaguares de Chiapas. Aquí cuando vemos el gol precisamente del jugador del Puebla, teniendo las siguientes semanas distintos altibajos, donde volverían a ganar al imponerse 4-0 al Morelia en la jornada número 7. Entonces, se ve complicado para nada. Buen servicio, viene el cuarto, le pega la bola. Sin dejar de lado la irregularidad, las siguientes jornadas. Rosas con Iber, la última y nos vamos, dice Iber.
De aquí empató el Puebla, el centro, va Osvaldo, la deja media, viene con todo la franja, el gol. Vendrá la visita ante los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en la jornada 10, un rival involucrado en la lucha por la permanencia. Contra todo pronóstico, la franja tuvo personalidad y los tamaños en suelo regio, imponiéndose a los de San Nicolás de los Garza, una victoria que significaba un tanque de oxígeno gigantesco de cara a la salvación, a falta de 7 jornadas para definir el tema de la quema. La franja cayó en un pequeño bache, ya que en la jornada 11, 12 y 13 sumó 3 derrotas consecutivas y su oponente en este mano a mano, 4 unidades. Ahora a falta de 4 jornadas llegaba el duelo directo por la salvación. Un viernes 11 de abril, en punto de las 6 de la tarde en el Luis Pirata Fuente, los Tiburones Rojos dirigidos por Miguel Herrera llegaban como favoritos a llevarse este cotejo, a pesar de la turbulencia que de igual forma se encontraban viviendo. Muchos creyeron que iban a hacer pesar la localía, sin embargo, en esta final o duelo donde no había mañana, la franja desde temprano pegó fuerte. La pelota por abajo, viene el primero, tiro, gol. Y lo reafirmó sobre el final del partido, 2-0 a domicilio, se impusieron al Veracruz, cobrando revancha por lo acontecido 3 años atrás. Iber, tiro, gol. Y aprovechando su volatilidad en el cociente, daban un paso más que importante en lo que sería mantenerse en el máximo circuito. Quedan 3 capítulos más, 9 puntos en disputa, y esto se tiene que acabar aquí en el terreno de juego. En la jornada 15, un 19 de abril de 2008, Veracruz visitó a Chiapas sumando un triunfo como visitante que aún le daba remotas esperanzas de mantenerse en primera división, y más tarde, después de que los Tigres cayeran con Atlas en el Jalisco por la mínima, la velita seguía encendida para los del puerto. Pero el domingo 20 de abril los protagonistas de este video salieron con el cuchillo entre los dientes y dejaron todas las especulaciones de lado, propinándole un 5-2 a los Tuzos del Pachuca, que ya ponía con pie y medio a los del Angelópolis en primera y dejaba muy comprometido al Tiburón, obligándolo a un cierre perfecto. ¡Solo gol! ¡Gol del Puebla! A la espera de resultados en la jornada 16, un viernes 26 de abril de 2008, de nueva cuenta, en punto de las 6 de la tarde, Veracruz tenía que ganar sí o sí ante el rival que tenían enfrente, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para alargar el drama y que se diera el milagro, con remotas esperanzas, insisto, de mantenerse en primera división para los rojos. Claramente, con el panorama tan adverso, no hubo más drama que relatar en el tema porcentual y los jarochos cayeron 4-2 ante el equipo universitario. ¡Es oficial! ¡Veracruz ha descendido a la primera división A! Los dirigidos por el Piojo Herrera en aquel momento sellando su descenso a Primera División A y los Chelis Boys quedándose en el máximo circuito. Y resultaba en festejos con el Chelis y todo su equipo. Después de un empate en la última jornada ante Atlante, los enfranjados culminaron ese torneo en el puesto número 11 con 21 puntos. Entonces, si ese tiempo que tengo que vivir acá es ese desgaste emocional, porque al final de cuentas te pega, ¿no? Estoy más flaco, estoy más canoso, estoy más arrugado, y eso es un deterioro, pero yo feliz. En el Apertura 2008, Chelis se mantenía en el timón. De nuevo, el objetivo para la franja era mantenerse en la primera división, ya que aún seguía comprometido en el tema del porcentaje a pesar de contar con un cociente volátil, marcando también el regreso de Emilio Maurer a la institución. El Puebla se reforzó con Oscar Daut, Álvaro Ortiz, Paulo Serafín, Omar Briceño, Manuel López Mondragón, Cesario Victorino, Fabiano Pereira, Eder Pacheco, Álvaro Fernández y Horacio Peralta, además de la salida de Melvin Brown, el ruso Damián Samogildi, Felipe Ayala, Javier Cámpora y Nicolás Olivera, por mencionar algunos nombres. Los del Angelópolis volvieron a tener un inicio complicado al no poder ganar en las primeras 4 jornadas del campeonato. Hasta la jornada 5 fue que la franja en el Cuauhtémoc se impuso 2-0 a Monarcas Morelia, hoy Mazatlán. Y ahí Villalpando excelente, después llegaba Álvaro González 2-0. Las siguientes jornadas los del Chelis sumaron un punto producto de una derrota ante Pachuca en la jornada 6 y un empate en la jornada 7 ante Jaguares de Chiapas. 7 puntos en 7 jornadas. La presión sobre Sánchez Solá cada vez se iba incrementando.
Un sábado 13 de septiembre a las 8:45 de la noche, los camoteros ahora visitaban la cancha del Estadio Jalisco para medirse a los rojinegros del Atlas, un equipo que había tenido un pésimo arranque y llegaba con 5 puntos en 8 partidos disputados, peor que el Puebla. Era el peor equipo del torneo, siendo una obligación ganar para la franja, cosa que no ocurrió, y la academia, con su barra gran parte del partido sentada en la zona norte, no alentando a su equipo en forma de protesta contra la directiva por los malos resultados, superó 2-0 los franjiazules. Bogado está entrando al área, le regresó a Torres Nilo, le quedó la pelota a Botinelli. Chelis, en la conferencia de prensa, ante el momento tan tenso que se vivía, pidió al menos una semana más como ultimátum para recomponer el rumbo. Pero no hacemos el mismo trabajo los 11, entonces a la afición, a los dueños, yo les pido una semana más, solamente una semana más, y yo en una semana noto que esto no jala. Ningún derecho tengo yo de llevarme este club de las patas. Sin embargo, más tarde, 4 días después, el miércoles 17 de septiembre de 2008, la directiva poblana no tuvo más paciencia y decidió cesar al Chelis de su cargo. Emilio, me hago sentado ya, aquí en tu casa, ahí sentado, corriéndome del equipo. Su lugar siendo tomado por Mario Carrillo, quien terminó por hundir más al Puebla de la Franja, finalizando la apertura 2008 en el último lugar de la tabla general con 15 puntos. Y lo deja muy bien a Robert de Piño, y Robert de Piño tenía la oportunidad de tirarla por afuera con Sosa. Para el torneo Clausura 2009, a pesar de las divisiones que existían en la directiva enfranjada y no con tantas opciones para hacerse cargo del equipo, volviendo a tener el agua hasta el cuello en el tema del porcentaje, ante rivales como Tigres, Indios y Necaxa, José Luis Sánchez Solá regresó al banquillo del Puebla. Ofensivo, no te va a regalar nada y que también va a meter goles para ganar puntos. Porque ahora lo primero que es, yo creo que casi la mayoría del tiempo lo hicimos, pero no teníamos buenos resultados. O sea, le caíamos muy bien a la gente, a la crítica, pero hoy no nos tenemos que conformar con eso. Ahora tenemos que tener resultados y de a 3. Y su llegada vino acompañada de caras distintas para en primera instancia salvar la categoría. Alexandro, el Monstruo Álvarez, Roberto Carlos Juárez, Santiago Fernández, el regreso de Felipe Ayala, los extranjeros, Alejandro el Pelón Acosta, Ramón Núñez, Everaldo Ferreira y figuras que buscaban una revancha como Daniel Osorno. Es una competencia muy importante, entonces hay que trabajarlo bien, ¿no? Y Duilio Davino. Pues que este equipo se va a entregar en cada partido y esperemos de su apoyo y juntos podremos conseguir la salvación. En el papel parecía el combo perfecto para que el Puebla fracasara. Para la jornada 1, el 17 de enero de 2009, la franja debutaba visitando el Tecnológico de Monterrey para enfrentar a los Rayados. Lastimosamente debutaron con el pie izquierdo, cayendo 4-0. Rápidamente en la jornada 2 se daba un duelo directo. En la tabla del porcentaje, el domingo 25 de enero de 2009, el Puebla recibió a Necaxa en el Cuauhtémoc. Los de Chelis, en su horario tradicional de 12 del día, se impusieron por la mínima a los Hidrorrayos, tomando impulso para lo que vendrá después en las siguientes jornadas y claramente sin dejar de lado el tema del descenso. Puebla se lleva la victoria, 1-0 sobre los Hidrorrayos en esta fecha número 2 del fútbol mexicano. Las 2 semanas posteriores el Puebla sumaría un punto, en la jornada 3 empatando 0-0 en el agobiante calor del viejo Corona de Torreón ante Santos Laguna, y en la jornada 4 siendo superados por el Toluca del Chepo de la Torre a domicilio 2-0, y en la jornada 5 los Chelis Boys visitaban el Estadio Morelos para medirse al Morelia, que todavía dirigía Luis Fernando Tena, para luego darse el arribo de Tomás Boy. En las siguientes fechas, la franja venció 2-1 a los Canarios en suelo purépecha, siendo el despegue definitivo del cuadro enfranjado. El equipo del Angelópolis, como diríamos coloquialmente, se la empezó a creer. Esperemos que pueda seguir todo el torneo, de lo que resta del torneo, ayudando al equipo para conseguir la salvación, que es lo más importante. En la jornada 6 consiguiendo un sufrido pero valioso empate en casa 2-2 ante los Tuzos del Pachuca. Un compromiso donde el Chelis festejó con la tribuna. Aquí está caracoleando, viene el centro. En la jornada 7 le pintaron la cara al Jaguar en el Zoque. El Víctor Manuel Reina fue testigo del 4-2 que los pupilos de Chelis le propinaron al cuadro naranja. Torneo. Qué buen pase de Osorno, que es un punto importante para el Osorno. Para la jornada 8 la franja recibió en el Coloso de las Maravillas al Atlas del Bigotón La Volpe, quien regresó a los Zorros 10 años después para dividir unidades con un 1-1 final. En
En la jornada 9 llegaba otro duelo con un rival involucrado en el Averno del Cociente, Tigres de la Autónoma de Nuevo León. La Franja visitó el Volcán y, como el año anterior, pudo traerse los 3 puntos del Universitario, derrotando a los 2-1, sacando provecho de su todavía cociente volátil, dejando rezagados a Felinos y Rayos. Cuidado, recortó, se quitó a uno, sacó el centro, el remate. ¡Gol! Ya que los Indios de Juárez, que era otro equipo involucrado, estaba haciendo la tarea, sumando unidades. Para la jornada 10 el buen funcionamiento del Puebla siguió y superaron 2-1 a un San Luis que en aquel semestre se encontraba disputando Copa Libertadores. Los agarraron cansados y ellos aprovecharon. En la jornada 11 visitaban el Andrés Quintana Roo para medirse al Atlante del Profe Cruz, que por la mínima lograron superar. El Puebla tiene 21 puntos. Puebla está salvado. ¿Cuántos aires están haciendo sus pucheros? Las siguientes 2 jornadas se les vino la moral abajo, ya que cayeron derrotados primero en la jornada 12, 3-2 ante la América de Salvador Cabañas en el Cuauhtémoc, y en la jornada 13, 3-1 ante los Pumas del Tuca Ferretti en CEU. A pesar de eso, para la jornada 14 el Puebla llegaba con la posibilidad de salvarse matemáticamente del descenso si lograba imponerse a Cruz Azul en su visita a la cancha del Ciudad de los Deportes. Los Chelis Boys se plantaron en el azul con mucha personalidad y mediante los tantos del Pelón Acosta y Ramón Núñez, además del descuento de Pablo Ceballos para ponerle dramatismo a la situación, la Franja doblegó 2-1 a la Máquina y el Puebla se quedaba en la primera división un año más, en la división que pertenece el mano a mano ya era directamente entre Felinos y Rayos. El Puebla se quedará a donde pertenece. Después de la victoria 1-0 de Necaxa sobre los Tigres en Aguascalientes, en la misma jornada 14 hizo que ya el mano a mano, como lo decía anteriormente, fuera de lleno entre los de San Nicolás de los Garza y el equipo que se ha establecido en Aguascalientes, permitiendo que el Puebla, ya salvado del descenso, tuviera un cierre con más tranquilidad de cara a la liguilla que se encaminaban a disputar. Una derrota 2-0 ante los Indios por la jornada 15 en el Cuauhtémoc y 2 empates ante Tapatíos, 0-0 ante Chivas en el Jalisco en lo que fue la jornada 16 y un 1-1 ante los Tecos de Miguel Herrera en la jornada 17, daban por finalizado el torneo regular para los blanquiazules con un total de 7 juegos ganados, 5 empatados y 5 perdidos, dando como resultado un puesto número 5 en la clasificación general con 26 puntos, y no solo eso, sino que también en la segunda mitad del año tendrían presencia internacional en la Copa Sudamericana, aprovechando que los equipos que habían finalizado por encima de ellos no eran elegibles para disputar esta justa por disputar la CONCACAF Liga de Campeones, hoy Copa de Campeones. No creo, segurísimo que no nos tomaron en cuenta. Estábamos demasiado desahuciados en diciembre, enero, principios de enero, y los rivales, quiero pensar que no se la tomaron tan en serio. Para la liguilla, su rival en cuartos de final sería Monterrey, que había culminado en el cuarto lugar de la tabla general, dándose el duelo de ida un 13 de mayo de 2009. En el Estadio Cuauhtémoc, los hombres del carismático Pelón desde muy temprano impusieron condiciones y superaron 3-1 al equipo de los Rayados de Monterrey. En la vuelta en el Tecnológico, el 16 de mayo, se tenía el antecedente de una victoria 4-0 de los del Cerro de la Silla en la primera jornada, haciendo pensar a muchos que el pase a semifinales para la Raya era posible. De nueva cuenta, los hombres de Chelis, con todo y la lluvia sobre el terreno de juego, supieron plantarse en suelo regio para empatar heroicamente 2-2. E instalarse en las semifinales del Clausura 2009, los blanquiazules, contra todo pronóstico, estaban en la antesala de la final. Un equipo que hacía 4 meses atrás era un candidato claro a descender y que con el panorama vislumbrado, nadie daba un peso por ellos. Como todos ustedes dicen, tiene mucho corazón, mucha entrega, mucha identidad, pero juega el fútbol. Nadie creía en nosotros. Nos juntamos, creo que 15 días antes, siempre temporada, sin nada, llegó Chelis y bueno, nos comprometimos y mirá dónde estamos. Un 20 de mayo de 2009, los Chelis Boys tendrían enfrente un rival complicado para aquella época, los Pumas de la Universidad. En el primer episodio de las semis, los protagonistas de este video no tendrían la mejor de sus actuaciones y caerían 1-2 ante los de azul y oro, que habían venido de atrás llevándose la ventaja a Ciudad Universitaria. El centro, la pelota arriba, remate, gol. En el segundo episodio, para los dirigidos por Chelis, habría que ganar por una diferencia de 2 goles o más para acceder a la gran final,
Rápidamente los del Angelópolis estaban completando la misión de una inocente falta dentro del área por parte de Geu Chiapas sobre el Cherokee Pérez. Al minuto 3, el mismo Cherokee se encargaba de canjear el tiro desde los 11 pasos por un gol. El gol es de Puebla y Puebla ya está empatando el marcador global. Y al 30, después de que Santiago Fernández, futbolista que no venía teniendo tanta actividad, sirviera para Daniel Osorno, y el del Salto Jalisco puso el 2-0, el Puebla de la Franja momentáneamente estaba en la gran final y, como diría Danny Boy, la vida estaba dando muchas ruedas. El compromiso se mantuvo así hasta el fin del primer tiempo y en la segunda parte le estaba saliendo lo planteado al Chelis y sus pupilos, llegando hasta la agonía del compromiso con la ventaja y el boleto a la final en las manos. Lamentablemente para la Franja, entre una mala marca y dejar crecer a los felinos, que al minuto 89 Darío Verón aprovechaba para mandarla a guardar y hacer explotar el Olímpico Universitario. Pumas 1, Puebla 2, los camoteros estaban en la lona. Y después de ese baldazo de agua helada, la Franja ya no tuvo reacción, el tiempo no ajustó, Chiqui Drácula dio por finalizado el compromiso y de esta forma culminaba el sueño del Puebla en el torneo Clausura 2009. El fútbol mexicano tiene que estar contento con nuestra participación. Yo estoy feliz con el grupo que amablemente alguien dijo que lo tenía yo que dirigir. No es un día triste, es un día muy muy alegre porque ganó el fútbol. Para los siguientes torneos, Chelis se mantuvo en el banquillo. En la Apertura 2009, los camoteros fueron notificados que la CONCACAF no sería participante de la Copa Sudamericana, desmoronándose su ilusión de regresar a una justa internacional después de 16 años. A pesar de eso, los poblanos tuvieron que reforzarse y a la Franja arribaron Gilberto Mora, el regreso de Nicolás Olivera, la llegada de Jared Borghetti después de fracasar en Chivas, Nicolás Viñeri, y la bomba para la Franja en aquel semestre sería el guatemalteco Carlos el Pescadito Ruiz, que venía del Olimpia de Paraguay, y como las salidas más significativas, Daniel Osorno, que regresó al Atlas, Julio Davino y el Cherokee Pérez, que se marcharon a Rayados, Ramón Núñez, que recaló en Cruz Azul, y la Bola González, que se fue al ascenso con los Lobos WAP. Chelis, fiel a su costumbre, esperó algunas jornadas para conseguir su primera victoria. Uno por 0 en la jornada 4 ante el equipo del Atlante en el Cuauhtémoc, y de ahí agarrando vuelo para seguir sumando unidades durante todo el campeonato. A pesar de un mal cierre donde sucumbió ante dos contendientes como Cruz Azul en la jornada 16 y Toluca en la jornada 17, fue suficiente para que el Puebla volviera a clasificar a la liguilla con 26 puntos, midiéndose en los cuartos de final a Cruz Azul, la ida siendo un partidazo de principio a fin, prácticamente lleno de emociones desde el minuto 1. Lo que se vivió en el Estadio Cuauhtémoc ese 21 de noviembre de 2009 fue un gran espectáculo. 4-4 finalizó el cotejo. Ojo con el centro, la pelota es peinada. ¡Gol! En la vuelta, el 28 de noviembre de 2009, en el azul, la Franja no pudo dar ese do de pecho y terminó sucumbiendo ante la máquina celeste. 3-2, 7-6 en el global. El Puebla se quedaba a la orilla. Vemos la imagen del Chelis que se despide del campeonato, pero el próximo año seguramente regresará. En el Bicentenario 2010 se dio la salida de Jared Borghetti a Monarcas Morelia, cuadro que iba a disputar la Copa Libertadores, Nicolás Viñeri, que cumplió su sueño de emigrar al fútbol europeo con el Jerez de España, pero dándose el regreso de Álvaro La Bola González y la incorporación de Hércules Gómez desde los Kansas City Wizards. Esa campaña, el funcionamiento ya no sería tan óptimo como en torneos anteriores. El torneo de la Franja fue irregular, a tal punto que a Chelis se le impuso un ultimátum después de perder en la jornada 11 ante el Santos 2-1. Vamos a ver, Achita Ludueña puede definir, engancha, Achita, gol. ¡Gol! Tenía que ganarle sí o sí al América si quería conservar su puesto como técnico enfranjado. El 28 de marzo de 2010 la Franja en el Cuauhtémoc superó 2-1 a las Águilas y Chelis conservó la chamba por el resto del torneo. El disparo potente. 7 puntos en los 5 partidos restantes sumó José Luis Sánchez Solá en el cierre del Bicentenario 2010 para finalizar en la 13ª posición con 19 puntos. Para Mancilla, la posibilidad, Mancilla, el recorte, el disparo abajo. ¡Gol! Chelis fue ratificado para la Apertura 2010, volviendo a llegar refuerzos en cantidad a la escuadra poblana, destacando Yeser Corona, Edgar Gerardo Lugo, Gabriel Místico Pereira, Edgar Hernández y el regreso de Melvin Brown. A pesar de haber tenido un aceptable arranque de forma invicta, 8 puntos en 4 partidos,
El 22 de agosto de 2010, el Puebla cayó goleado 4-1. Y José Luis Sánchez Solá renunció apenas en la jornada 5, culminando con una etapa de casi 4 años en la institución. Ya hablé con los jugadores y les toca a ustedes. Bueno, ya hablé con el señor López Chargoy, a los cuales también agradezco. Y hablo con ustedes y sí, me hago a un lado porque no, por perjudicarme a mí van a perjudicar al equipo. Los siguientes años del Puebla sin Chelis en el banquillo se tornaron aún más irregulares, comenzando con el desfile de técnicos y jugadores sin aspiraciones de al menos colarse a la liguilla y perdiendo su estabilidad en la tabla porcentual, o bueno, la estabilidad que medianamente habían construido en esa zona, con campañas bastante mediocres, condenándolos a volver a pelear por quedarse en el máximo circuito, salvándose de la quema de la mano de otro histórico de la franja, Manuel Apuente en el Clausura 2013. Damarco, tira delantero, suelta contra remate, la pelota ahí. Ese mismo año se daba la venta del equipo, Ricardo Naine le cedía el control de la administración a los hermanos López Chargoy. A pesar de eso, el desfile de técnicos y jugadores siguió, las campañas mediocres continuaron, dándose el regreso de José Luis Sánchez Solá en el torneo Apertura 2014. Muy agradecido por su apoyo y por su cariño en estos últimos 4 años, el tiempo que estuve acá, siempre me han demostrado mucho cariño, entonces tengo una terrible deuda, y las deudas son para pagar. La tercera etapa de Chelis vino con la clásica llegada de refuerzos en cantidad, pero destacando el arribo de Cuauhtémoc Blanco a los 41 años de edad, después de haber militado el último año en los Lobos WAP del Ascenso MX. Chelis tendría un torneo bastante irregular, de un nivel muy medianito, culminando en el puesto número 15 con 16 puntos, dejando a la entidad poblana bastante comprometida para la lucha por la permanencia en el Clausura 2015, que tendría como rivales a Veracruz, UDG y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sin embargo, en la Copa MX tuvo una destacada actuación, haciendo una buena participación en la fase de grupos, superando al Atlas en los cuartos de final, en semifinales a los Lobos WAP y en la final, midiéndose el Santos de Torreón, en un lluvioso territorio Santos modelo, cayendo en penales ante los guerreros. Al final de ese semestre, Chelis no continuó en la dirección técnica, dando por finalizada su tercera aventura con la franja. Si yo la comparto, sí, claro. Si yo la comparto con otras ideas, no. Ya no me podría yo comprometer, hijo. Aunque estoy feliz y agradecido por dejarme estar acá y dejarme ponerme esta playera. Los siguientes años el Puebla logró eludir el tema porcentual con José Guadalupe Cruz en el torneo Clausura 2015, ese mismo semestre de la mano de Facundo Erpen, el Canguro Rey, el Chavo Lustiza y el Temo. En su último duelo antes del retiro, se impusieron a Chivas para consagrarse campeón de la Copa MX y repetir el título de la Supercopa MX al vencer a Monarcas Morelia. Este año disputaron una liguilla, después de 6 años siendo eliminados por Toluca en cuartos de final, dirigidos por Pablo Marini, y gracias a los éxitos anteriores, disputaron la fase previa de la Copa Libertadores del año 2016, cayendo ante Racing Club de Avellaneda. Costa corre Boucha, Viboy, esto es gol de Romero, de Boa y está. El rendimiento mediano continuó y las campañas sin aspiraciones de trascender volvían a ser comunes en el Coloso de las Maravillas. De nuevo distintos técnicos y jugadores iban paseando por el Puebla. Con vísperas de la Apertura 2017, la familia Chargoy no pudo solventar más el equipo y conjugándose con la desafiliación de Jaguares de Chiapas, que había descendido ese torneo, formando parte del mismo grupo o consorcio, no lo sé, TV Azteca apareció para salvar al Puebla de la Franja, adelantando derechos de transmisión para poder subsistir. Al poco tiempo, mediante prestanombres, fue teniendo control del equipo y posteriormente se terminó haciéndose de la propiedad completa de la Franja al 100%. De conformidad con lo establecido en el reglamento, a partir del día de mañana estaremos recibiendo toda la documentación que establece el reglamento de afiliación, nombre y sede, para que sea revisado y en su caso someterlo a la aprobación de la asamblea. Los blanquiazules siguieron con su rendimiento de mitad de tabla para abajo, valga la redundancia, durante la segunda mitad del 2017, todo el 2018 y el 2019, donde exactamente en el Clausura 2019 se daría el cuarto regreso del simpático pelón, una vez más después de una derrota 4-1 del Puebla como local ante Necaxa. Chelis llegaba el ruso Damián Samongildi como su auxiliar, a pesar de ser eliminado en octavos de Copa frente al Morelia. En Liga la Franja recompuso el camino y los camoteros se quedaron cerca a nada de la liguilla, ya que en la jornada 17 perdieron 4-0 ante Xolos, quedando eliminados completamente de toda posibilidad de disputar la liguilla, finalizando en el puesto número 10 con 24 puntos. Teníamos
teníamos 24 puntos, teníamos posibilidades de clasificar con 27. Al final terminamos perdiendo de forma catastrófica con una expulsión. Chelis se quedó para la apertura 2019 y conservó gran parte de la base del equipo, salvo la partida de Vladimir Loroña al equipo de Tijuana. Pudieron incorporar a Maximiliano Perg, Jorge Zárate, Diego Abella y el regreso de Luis Miguel Noriega. Lastimosamente para Sánchez Solá, tendría un arranque muy pobre y después de caer 4-0 en el Cuauhtémoc ante el Pachuca, Chelis sería cesado, poniendo fin a su último baile en la franja, al menos hasta el día de hoy. Son cosas que pasan, que uno las acepta, no las tuve que haber aceptado, esa es la realidad, ¿no? O sea, a ver, este equipo ya hizo 24, para hacer 27 necesitamos más, no hay más, gracias a Dios. Las siguientes campañas fueron dirigidas por Juan Máximo Reynoso, que logró meter al Puebla en la liguilla del Guardianes 2020, Nicolás Larcamón, que volvió a hacer del Puebla un equipo competitivo entre los años 2021 y 2022, clasificándolo en múltiples ocasiones a la liguilla, metiéndolo puntualmente hasta las semifinales del Guardianes 2021. Eduardo Arce y Ricardo Carvajal lo mantuvieron peleando reclasificación y liguilla hasta volverlo a hundir en 2024 y 2025, una vez más con diferentes personajes, teniendo el peor torneo de su historia en el torneo Clausura 2024 al hacer 5 puntos y en el Clausura 2025 9 puntos en las 17 jornadas correspondientes. El Puebla ruega con no ser último del cociente. Chelis fue más que un técnico, fue un símbolo, el reflejo de la pasión que desborda, un aficionado enfranjado, amado por muchos, criticado por otros, pero imposible de ignorar. Con él, el Puebla no siempre ganaba, pero tenía una historia que contar. Hoy con el club sumido en la mediocridad institucional, la figura del Chelis se vuelve aún más valiosa porque él, sin promesas millonarias, sin refuerzos rimbombantes, le devolvió al Puebla algo que hoy parece perdido, la dignidad. No hay futuro, no hay valores, hijo. Y el deporte lo que tiene son valores. Y este equipo no tiene valores. Entonces no le veo ningún caso. Si llegaste hasta acá, gracias por haber visto este video. Ya sabes que como siempre, te deseo lo mejor. Hasta el próximo video.